Amigos, finalmente llegó el tiempo de la rivalidad que faltaba, al menos dentro del Big Three. Ya habíamos analizado a Nadal contra Federer, ya habíamos analizado a Djokovic contra Rafa, y nos faltaba Federer contra Djokovic, que tiene sus fanáticos. No me refiero a cada uno de sus jugadores, sino que esta rivalidad, digamos que no es la más popular de todas dentro del Big Three. Tenemos el Nadal Federer muy fuerte por el hecho de tener a los quizás dos jugadores más populares de todos los tiempos enfrentándose. Y tenemos a muchos que quizás salen de esa fanaticada analizando que quizás la mejor podría ser Djokovic-Nadal por el hecho de la cantidad de partidos, por el hecho de la importancia de los choques, por el hecho de los escenarios de los partidos. Y la percepción en el choque de Federer y Djokovic es que es la rivalidad más pareja de las que están dentro del Big Three. A mí me llama un poquito la atención porque trato de analizarlo con una óptica algo diferente. No lo hago intencionalmente, es mi manera de ver el tenis. Quizás porque los partidos son bastante parejos, no hemos tenido grandes palizas de un lado, grandes palizas del otro, y el estilo de ambos jugadores hace que tengamos encuentros muy igualados. Pero tenemos algunas similitudes entre los choques Federer-Djokovic y entre los choques Nadal-Djokovic, con un inicio de rivalidad en el año 2006 y con un dominio muy marcado de Roger al principio, así como también el dominio muy marcado al principio de Nadal sobre Djokovic. Tenemos el famoso 2011 que muchos fanáticos del serbio quieren imponer de alguna manera, como de acá, a partir de ahora tenemos que empezar a contar de verdad la carrera de Djokovic, porque empezó a dominar, empezó a dar vuelta a las rivalidades, empezó a ganar muchos más Grand Slams. Yo me niego un poco a eso porque no es responsabilidad de Rafa, que es congeneracional de Nole, y no es responsabilidad de Roger el hecho o culpa de Roger haber nacido bastante tiempo antes. La rivalidad empezó un lustro antes y la carrera de Nole ya tenía más de 5 o 6 años en el primerísimo nivel mundial. Así que no me parece que sea demasiado justo solamente contar a partir de que Nole encontró la preparación física, de que Nole encontró la alimentación, de que Nole encontró la táctica y estrategia para empezar a imponerse a sus principales rivales. Vamos a analizar la historia completa lo más objetivamente que se pueda. Tenemos similitudes, tenemos un inicio dominante de Roger y tenemos un cambio de mando a partir de 2011 que es importante de analizar, por supuesto, y hay algo que creo que va a inclinar la balanza más allá del 27-23, que le da un liderazgo de tan solo, podríamos decir, de 4 partidos al serbio. No es tanta la diferencia, son 4 partidos en 50, no es tanta. Pero la importancia de los choques creo que ha marcado una diferencia a favor de Nole, que es importante. Tenemos a un Roger Federer que por última vez ha conseguido una victoria en Grand Slams en el año 2012 en Wimbledon. Después lo hemos tenido ganando partidos en Masters 1000, lo hemos tenido ganando partidos en Masters Cup y en torneos ATP 500, donde es uno de los muy pocos apartados donde Roger impone una diferencia. En el choque de Nadal contra Djokovic tenemos un liderazgo de menos partidos aún por parte del serbio sobre Rafa, pero tenemos muchos apartados en los que Rafa se impone a Nole, ya sea partidos de Grand Slam, ya sea lo que sea finales, ya sea lo que sea superficies, porque no podemos contar con dominios. Y tengo varias anotaciones acá como para ir reforzando esta idea. Tenemos un liderazgo de Djokovic de 27-23 en el total de 50 partidos, 4 a favor. En todas las finales tenemos una diferencia a favor de Djokovic de 13-6, son 7 partidos. En partidos de Grand Slams tenemos a Djokovic 11-6. En finales de ATP Tour tenemos un empate de 3-3, pero no podemos conseguir que Roger al menos se imponga por uno, es muy complicado. En partidos de Masters 1000 tenemos un 11-9 para Nole. En ATP Tour 500 tenemos un 4-2 de Roger, que es cada vez más complicado que podamos tener un partido entre Nole y Roger en un ATP 500. Casi todo va a ser Masters 1000 o Masters Cup o Grand Slam. Así que es una estadística que quizás
se termine con una victoria de Roger. Tenemos también una victoria de Roger sobre Nole en Copa Davis, y eso creo que va a ser definitivo, de 1-0. En partidos al mejor de 3 sets tenemos 16-16, al mejor de 5 tenemos a Djokovic 11-7, y en partidos a 5 sets que han ido a la máxima extensión, a los 5 sets, tenemos un completo dominio de Djokovic por 4-0, lo cual también ha tenido una gran importancia el hecho de la supremacía de Djokovic en los tiebreaks, lo cual es algo muy importante, más teniendo en cuenta un jugador con un gran saque, con un gran juego de ataque, con un muy buen récord en tiebreaks como es Roger Federer. Bueno, contra Djokovic no le ha ido nada bien, y en el recuerdo reciente tenemos todos esos tiebreaks en Wimbledon que no le han sido para nada favorables al suizo. Yo creo que la importancia de los choques le ha dado un predominio a Nole que realmente a la hora de anticipar un choque en un torneo de Grand Slam tenemos que ponerlo al serbio como gran favorito. La última vez que yo lo vi a Roger con una verdadera posibilidad y con un verdadero favoritismo, tuve la posibilidad de predecir esa victoria, que fue en el último enfrentamiento de Masters Cup, cuando lo teníamos a Nole jugando a matar o morir por el número 1 del mundo. Teníamos con una gran presión, lo teníamos a Roger increyendo en su nivel, y creíamos que todo el escenario, más el apoyo del público, la superficie, el hecho que se jugaba 3 sets, me parecía que eran demasiados ingredientes a favor de Roger, y lo terminó ganando de muy buena manera. Tuvimos partidos muy parejos en París Indoor también, con una victoria muy apretada de Djokovic, pero a la hora de entrar al mejor de 5 sets, a la hora de cerrar partidos con match point en contra, Roger quizás ha demostrado al menos no estar por encima de Nole en lo que sea lo mental, en lo que sea imponerse en los momentos más picantes del partido. Yo creo que existieron momentos que podrían haber cambiado un poco la historia, y los fui anotando uno por uno. Tuvimos un US Open 2010, que es el primer gran partido que yo recuerdo con el levantar de Djokovic de los match points en la semifinal, cuando estábamos esperando quizás el primer choque entre Federer y Rafa en el US Open, algo que tenemos pendiente todavía, y la forma en que Djokovic levantó esos match points. Creo que eso empezó a darle una preponderancia psicológica de Nole sobre Roger en los grandes partidos, en los partidos de Grand Slam. Tuvimos un partido en Roland Garros 2011 que yo creo que es el mejor partido que haya jugado sin dudas en polo de ladrillo Federer, y para mí el mejor partido que ha jugado Federer en toda su carrera, que le terminó cortando una racha, si mal no recuerdo, de 43 partidos que hubiese amenazado el récord de Guillermo Vilas de partidos consecutivos. Recordemos, el récord de partidos consecutivos de todos los tiempos, era abierta o lo que quieran, es de Guillermo Vilas, y nadie lo ha podido superar. En su momento, cuando Roger Federer estuvo muy cerca, lo bajó Guillermo Cañas, y cuando Djokovic estuvo muy cerca, lo bajó Roger Federer en este partido que quizás muy pocos esperaban que Federer se pudiese imponer por la superficie, por cómo venía Nole, y fue un partido increíble. Luego se vino el US Open de 2011, nuevamente con match points para Roger. Si mal no recuerdo, quizás me estoy confundiendo con la cantidad y todo eso, pero recuerdo que Roger tenía el partido en las manos y se le escapó por un lado, y por el otro tuvimos a Djokovic dándolo vuelta nuevamente. Yo creo, sinceramente, que si Federer hubiese podido encadenar estos dos partidos, Roland Garros 2011 más US Open 2011, sacándolo a Nole de un momento de prácticamente total imbatibilidad, creo que lo hubiese impuesto, creo que lo hubiese puesto por encima de Djokovic en cuanto a lo psicológico, aún con un récord positivo del suizo sobre el serbio. Pero al Djokovic haberse impuesto en ese momento, creo que empezaron a encadenar una serie de partidos importantes en favor de Djokovic, que le terminaron dando un dominio muy claro a partir de 2010-2011 hasta la actualidad, con ese bache en el medio de Wimbledon 2012. Prácticamente todas las estadísticas y prácticamente todos los números favorecen a Djokovic en los escenarios más importantes. Tenemos un leve favoritismo de Djokovic en cancha dura,
tenemos un empate en canchas lentas, en clay, lo cual ha sido muy claramente la poca cantidad de enfrentamientos, principalmente porque tenían el campo minado con Rafael Nadal en el medio, que les ha impedido enfrentarse en muchas oportunidades y les ha impedido prácticamente siempre enfrentarse en finales. Se han enfrentado, si mal no recuerdo, solamente en una final de polvo de ladrillo, y casi siempre ha sido todas las demás en semifinales, porque alguno de los dos tenía que enfrentar a Rafa, y alguno de los dos que se impusiese tenía que enfrentar a Rafa en la ronda siguiente. Por eso el gran batch, el gran campo minado ha sido Rafael Nadal en el polvo de ladrillo, y tenemos un 4-4 en canchas lentas. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Después hay muchas otras estadísticas que siguen favoreciendo a Nole. Tenemos un 4-1 en finales de Grand Slam, tenemos un 2-0 en finales de Masters Cup, tenemos un 5-3 en finales de Master 1000 y un 2-2 en finales de ATP 500. Los sets decisivos favorecen a Djokovic por 14-5 y los tiebreaks favorecen a Djokovic por 16-12. Y otra cosa muy importante, los tiebreaks decisivos, 4-0 para Nole, 4-4 en clay, 20-18 para Nole en cancha dura, al aire libre 14-13, en indoor 6-5 para Nole, y en canchas rápidas de césped tenemos un 3-1, y creo que ese es el golpe más fuerte, o quizás el golpe de gracia de Nole sobre Roger, por el hecho de que tenemos al mejor jugador de la historia sobre césped estando abajo en su superficie favorita ante Nole, y lo tenemos a Nole, quizás, posiblemente el mejor sobre cancha dura, manteniendo un control sobre Nole y sobre Rafa en la cancha dura, y no lo tenemos a Roger imponiéndose en su mejor superficie ante todos los demás integrantes del Big Three. Esa creo que es la piedra en el zapato de Roger, que no se ha podido imponer ante sus dos más grandes rivales, en las rivalidades al menos. Y creo que va a ser un ingrediente importante a la hora de hacer el gran recuento final, cuando todo esté terminado, cuando los tres estén retirados y tengamos que decir, ok, todos tienen 20 Grand Slams, todos tienen 21, ¿cómo les fue en el mano a mano? ¿Cómo les fue en los Grand Slams? Y hasta el momento Roger no puede mostrar esa carta ganadora en lo que sea choques dentro del Big Three. Así que eso es lo que tengo para contarles básicamente. Es un análisis que da para mucho más que 13 minutos, pero quiero que el resto corra por cuenta de ustedes, cómo han visto esta rivalidad, si creen que los números hay que analizarlos simplemente por este 27-23, o si tenemos que contar la importancia de los partidos. Ese ha sido mi análisis. Tenemos a un integrante del Big Four que todavía no entra a las grandes rivalidades de la historia. Ya vamos a tener ese análisis también. Y eso es lo que tengo para contarles, así que ya saben. Si les gustó, no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.